Eh, Voy a compartir un momento esta imagen. Si la ven ahí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estamos siguiendo eh, los dedos de las manos para mirar dentro de la observación cosas que son muy importantes que debemos buscar, ¿no? Entonces, vimos las cosas que son enfatizadas, las cosas que son repetidas, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando en los dedos de la mano. En el dedo corazón tenemos las cosas que son relacionadas, en el dedo anular las cosas que son semejantes y en el dedo meñique las cosas que son distintas. Queda uno más que está en el centro de la mano que vamos a ver después, pero a mí me gustaría en la noche de hoy poder abordar estas tres, las que son relacionadas, las que son semejantes y las que son distintas, ¿no? Entonces, pues prepárense para, para la clase de hoy, ¿no? En ese sentido. Sé que tenemos una tareita que ustedes hicieron, estuve viendo algunas, de algunos, no de todos. No creo que todos me hayan mandado la tarea. Creo que miré la de Dianita, la de Jairo y la de Esperancita. Ah, faltan ahí algunos. Entonces, eh, ok. eh, eh, Después podemos al final de pronto compartir un poquito cómo les fue con la tarea si nos rinde. Esto es porque perdimos la clase pasada que no la tenía contemplada y sí quiero, estamos repartiendo las lecciones y quiero mirar, tratar de terminar hermenéutica este año, pero creo que voy a comer un poquito más de tiempo en noviembre, o sea que vamos a terminar como a finales de noviembre para ver si podemos terminar pues lo que es hermenéutica, ¿no? Entonces, para que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a dejar acá. Eh, Ahí Buenas vemos que noches, punto Jairito. buenas noches, pastor. Buenas noches, Jairito. Entonces, entramos de lleno a la lección. Vamos con las cosas que son relacionadas, que prácticamente es la lección eh, número 31, ¿no? Eh, Voy a compartirles y para no desgastarme tanto, aunque voy a compartirles esta acá. Y espérate, y busco algo que me gustó mucho acá, que quiero incluir en el... ah, listo. Vamos a estudiar las cosas que son relacionadas a las cosas que son semejantes, las cosas que son distintas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en la lección 31 con las cosas que son relacionadas. Dice, hasta este punto hemos señalado con el dedo gordo las cosas que son enfatizadas y con el dedo índice las cosas que son repetidas. Ahora la tercera pista que debe buscar es con el dedo medio, que es las cosas que son relacionadas. Al decir relacionada, quiero decir que tienen alguna conexión, alguna interacción con otras cosas. ¿No ves? Solo porque hay dos cosas que son juntas, no significa que sean relacionadas, o sea, que estén, que estén de alguna manera conectadas. Tiene que haber alguna función entre las dos, tienen que haber algún vínculo. Por ejemplo, un movimiento de lo general a lo específico. En alguna
En algún momento estuvimos hablando del cuadro grande y del cuadro pequeño, ¿cierto? Dice, en esta relación entre el todo y sus partes, entre una categoría y sus miembros individuales, entre el cuadro grande y los detalles. Hemos visto esta relación varias veces antes. Déjame darte una ilustración de Mateo 6, ¿sí? Que está en el Sermón del Monte. Cuídense de no hacer las obras de caridad delante de los hombres para que ellos lo vean. Si obran así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Así tendrás una recompensa cuando haces tus obras de justicia. Así tendrás una recompensa cuando haces tus obras de justicia para que los hombres las vean. Esta ya es tu recompensa. O sea, cuando alguien ya te alaba o te dice algo por lo que hiciste, ya tienes tu recompensa, ¿cierto? Ah, mm, sin embargo, eh, eh, si no lo haces, pues serás observado por el Padre Celestial, dice Jesús, ¿no? Entonces, él empieza, la parte grande, da su tesis, por así decirlo, y después de su tesis empieza a mirar las cosas específicas donde tú debes hacer esas obras de justicia, ¿cierto? Por ejemplo, el orar, el ayuno, el dar, ¿sí? Ya son las obras de justicia. Otro ejemplo es de Génesis 1. Génesis 1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra, y después empieza a detallar el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto. Entonces, habla de lo general a lo específico, aunque también lo puedes ver entre Génesis 1 y Génesis 2. Si usted mira, Génesis 1 habla a grosso modo de toda la creación, y después cuando entras en Génesis capítulo 2 específicamente se va al día sexto de la creación. Entonces, son cosas así en las que usted tiene que tener o debemos tener en cuenta cuando se hace el estudio bíblico. Este, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, de lo general a lo específico, ¿cierto? O del cuadro grande y los detalles. Eso es muy importante que lo tengan pues en cuenta. Preguntas y respuestas. La pregunta, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo, ¿no? Si pueden ahí, me van a ir haciendo preguntas o si quieren hacer un apunte, me avisan, levantan la mano y me avisan. Las preguntas son una de las herramientas más potentes en la comunicación. Si te hago una pregunta, ¿no te hace pensar? Por supuesto que sí. Claro, es muy frustrante si alguien solo hace preguntas sin dar respuestas. Empieza a preguntarte si la persona sabe de qué habla. Vamos a descubrir que los escritores bíblicos hacen preguntas estratégicas y dan respuestas útiles. Me hizo acordar del Señor Jesús cuando se perdió en el templo, ¿no? El Señor Jesús cuando se perdió en el tiempo dice que les preguntaba. Él les preguntaba, ¿cómo se maravillaron todos de su conversión? Él les preguntaba. Sí, yo me imagino y a veces me he puesto a pensar cómo serían esas preguntas que el Señor les hizo a los fariseos. O sea, ¿sí? ¿Cómo fue ese debate a punta de preguntas, ¿no? El libro de Romanos es un ejemplo clásico de esto, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos, pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Como lo dice en la Reina Valera, aquí está escrito en la nueva traducción, la nueva versión internacional. Y enseguida responde, ¿no? En griego, megenoito, que es en ninguna manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay preguntas y respuestas y la tesis del apóstol Pablo en Romanos, pues está en cuanto al tema del pecado. Si la gracia abunda, cuando hay más pecado, pues entonces seguiré pecando, ¿cierto? Para que la gracia abunde. Como alguien dijo, pues si quiero ver a Dios manifestar su carácter, pues peco, porque de esa manera, pues abunda su gracia. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero el apóstol Pablo sí tiene en consideración a alguien que está pensando de esa manera. Porque más adelante en el planteamiento dice, pero si mi pecado resalta el carácter de Dios, entonces ¿por qué Dios me juzga? ¿Sí? Más adelante, pues lo dice. Pero fíjense, ese juego de preguntas que están ahí, ¿no? En el versículo 15, en el capítulo 15,
perdón, en el versículo 15 de este mismo capítulo, hace otra pregunta retórica. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve y se responde en ninguna manera. Entonces, preguntas y respuestas es importante en las cosas que son, pues, relacionadas, ¿no? Entonces, a veces una pregunta pesa tanto que realmente no precisa una respuesta. Am, ¿Has contemplado el aluvión de preguntas que el Señor le dispara a Job? Ciñe tus lomos y yo te preguntaré y tú me vas a responder, ¿dónde estabas tú cuando yo ta? No precisaban una respuesta, ¿no? Realmente ya tenían su respuesta implícita, pero el Señor lo atacó con una lluvia de preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué tal las preguntas llenas de intención que el Señor lanza a los discípulos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupa, podrá añadir una hora al curso de su vida? ¿Cierto? Que lo está en la nueva versión internacional. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿O qué tal Mateo 26:40? ¿No pudieron mantenerse despierto conmigo una hora? ¿Por qué no habéis podido eh, orar conmigo una hora? Fueron preguntas y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios hizo preguntas? ¿Por qué no simplemente, eh, sí, les exhortó y ya? Pero él hizo preguntas. Las preguntas de alguna manera mueven nuestra mente. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Cierto? Y después de eso es que el Señor dice una frase que a veces eh, eh, ha sido, no la tenemos en cuenta, ¿sí? Velad y orad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces, esa parte es bastante interesante. ¿Ibas a decir algo, Jairito? No, cerré el micrófono, no tenía que- Ah, ok. Muy bien. Y el otro tema de las cosas que son relacionadas es la causa y efecto. Ese es el principio de las bulas de Poole. Pegas a la bola blanca con el taco, esta es la causa para meter las bolas coloradas en los huecos y este es el efecto. En las escrituras encontramos muchas veces esta relación de causa y efecto. Es muy importante que lo tengamos ahí, ¿no? La ilustración dinámica de Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Esto te hace preguntar, ¿cuál día? Y si usted revisa al final del 7, usted encontrará el martirio de Esteban, ¿cierto? Y justo después del martirio de Esteban, entonces se intensifica la persecución de todos los creyentes. Obviamente los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los demás empiezan a ir por todas partes. ¿Y qué iban haciendo? Mientras que huían a Judea y Samaria, ¿qué iban haciendo? ¿Predicando? Predicando. Entonces, ahí está la causa, el martirio de Esteban, pero el efecto, eh, eh, la predicación del Evangelio. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez que nunca vamos a predicar cuando estamos cómodos. Casi por regla general, siempre que sucede una incomodidad es que realmente nos atrevemos a predicar, ¿no? Cuando uno está demasiado cómodo, pues está demasiado cómodo, ¿no? En otras palabras, la persecución fue la causa de la predicación y la predicación fue el efecto. Los creyentes no se quedaron juntos quejándose qué está haciendo Dios con nosotros, oramos pidiendo, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Oramos pidiendo que el Señor nos use. Y ahora únicamente tenemos persecución. No, ellos más bien, Dios usaron esa persecución para que el Evangelio llegara al versículo que hemos estudiado, ¿cierto? Hasta lo último, pues, de la tierra, ¿no? En la lección 27 titulada Trabajar con un párrafo, estudiamos el párrafo de Nehemías 1, ¿se acuerdan? Recuerda la oración de Nehemías, recordó a Dios las promesas que había hecho en los libros de Moisés, que Moisés escribió. Dios había dicho que si el pueblo desobedecía, Dios los mandaría al exilio. O sea, había una retaliación. Efectivamente, la gente desobedeció y ¿qué pasó? Llegó Nabucodonosor con Babilonia y los exilió. Pero si usted mira en esa misma oración,
también estaba recordándole al Señor, por así decirlo, Nehemías, que si ellos se arrepentían, entonces el efecto sería volverlos otra vez a la tierra. Y eso efectivamente fue lo que pasó en ese tiempo con Ciro, con Esdras, con Nehemías, ¿cierto? Que el Señor pues los vuelve ahí a la tierra como tal, ¿no? Entonces, causa y efecto. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que debemos tener cuidado en las cosas que son relacionadas? Un movimiento de lo general a lo específico, preguntas y respuestas y causa y efecto. No sé si alguien quiere comentar o tiene preguntas ahí. Observemos algunos ejemplos a ver si nos ayudan un poquito al tema de causa y efecto. Que se me ocurren a mí. Por ejemplo, en la caída, cuando el Señor va a hablar con el hombre, dice, y al hombre le dijo, Génesis 3:17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, ¿cierto? Causa y el efecto, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinas y cargos te comerás, perdón, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. En ese pasaje, por lo menos hay dos de las figuras que citamos, o hasta tres. ¿Cuáles son? Por causa del pecado, entonces es maldita toda la tierra. Entonces, la causa es el pecado y en efecto es la maldición. Ok, sí. Causa el pecado, por cuanto esto hiciste, maldita será el efecto, ¿cierto? ¿Qué más vemos ahí? Y de lo general a lo específico, pues que por esa causa de un solo hombre, fueron malditos todos los hombres y toda la tierra. Bueno, Pues yo creo que de lo general es cuando dice que por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, ya le había dado el mandato en general y aquí está como el específico lo incumplió. ese Sí, en sería causa y Génesis, efecto. pero en Génesis, en el anterior está el mandato, ¿no? Y acá estaría como el incumplimiento. Bueno, dice, el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la mujer a la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, ¿cierto? No comerás de él. Entonces, ese es digamos que hasta ahí llega la causa. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras, ¿cierto? Y luego dice, maldita será la tierra por tu causa y viene el efecto. Mm, Entonces, causa y efecto. Pero también veo otra figura ahí. ¿Cuál sería? No sé si me hago entender.
dijo el profesor, un bombombún al que la encuentre. Mm, ¿Qué hay general y luego qué hay específico? Es la figura que hay. ¿Qué sería lo general? Ok. Maldita será la tierra por tu causa. El Señor había podido dejarlo ahí, pero si usted mira, automáticamente eh, discrimina la maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, vea, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo volverás. Entonces, nos pasa mucho con las promesas. A veces Dios manda una bendición, sí, de cierto te bendeciré, pero después viene específicamente cuál va a ser la bendición. Y en este caso, maldita será la tierra, ¿sí? Pero ¿cuál es la maldición? Ah, dolor, espinas y cardos, vas a morir porque dice que hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, tú ves de algo general a algo más específico. No sé si me hago entender. La maldición es lo general, ¿sí? La maldición es lo general y a Es lo veces pasa general. también con las bendiciones y las promesas, ¿sí? Que dice, Ah, ay, pero el Señor dijo que iba a bendecir a Abraham, ¿sí? De cierto te bendeciré, pero ¿cuál fue la bendición? Y ahí es que uno puede meterse ahí a analizar y a ¿Cuál estudiar. fue la maldición? En ese mismo párrafo y podría lo decir, específico, si es ya lo que dice que con dolor, que eh, Exacto, eso es lo específico, ¿sí? claro. Sí, porque dice, maldita será la tierra por tu causa, pero si lo hubiera dejado ahí, Hubiera sido como muy general, en cambio él entonces, hizo pero ¿qué es la especificaciones. maldición? Ah, bueno, mire, y tal vez si nosotros relacionamos con dolor comerá ella todos los días de tu vida y le ponemos ahí un valor, vamos a encontrar muchas cosas. Dime, Jairito. quería decir que sí, es viable conceptuar que podría haberse dos tipos de generalidades ahí, dos o hasta más. En lo general a la tierra, en lo general a la persona. En lo general a la tierra, la maldición a la tierra y en lo individual también a la persona, donde se dirige directamente al hombre, le dice, comerás. Del- cardos espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Aquí viene ya lo específico. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Sí? ¿Podríamos Ok, decir eso? claro. O sea, es que Es- la figura está de lo general a lo específico. Usted, de esa Por eso, figura, pero hay dos aspectos ahí en que podríamos decir lo que es general. De lo general a la tierra y luego lo general al hombre. bueno, ahí vamos a usar otras figuras que vienen ahorita después en la siguiente lección, que es el símil, la metáfora, ¿sí? La comparación, porque ya ahí, digamos que ya nos metemos entre la tierra y luego específicamente el hombre, ¿cierto? Porque ahí sí estaría yo de acuerdo con Dianita que dice, en lo general es el incumplimiento a la norma. ¿Sí? Ahí falló en general. Y luego viene lo individual que es el determinar el castigo a la tierra o la maldición a la tierra y el castigo al hombre, podría decirse, creería yo. Pero eso sería una causa y un efecto. Cuando hay un movimiento que produce algo, es causa y efecto. Dentro de la causa y efecto, yo consideraría que podría manejarse ese aspecto de lo general también a lo individual. Pues, o sea,
son figuras que tenemos que usar para la comparación. Usted puede mirar la causa y el efecto, y en el efecto usted puede encontrar algo general y algo específico. Es aprenderlo a definir en la observación. Y también la metáfora, el símil que vamos a ver más adelante, porque al utilizar la tierra, como lo dice Jairito, afectó definitivamente personalmente al hombre. Entonces ahí ya viene otra figura como tal. Entonces son figuras en la retórica, son figuras en el proceso de la búsqueda que usted tiene que ir analizando y preguntando. ¿Sí? No necesariamente la meta es este, enmarcar todo en una sola, sino qué figuras están en el proceso de ese análisis que estoy haciendo. No sé si me hago entender. Correcto, no, es que yo estaba echando aquí mano de la tablita que les había compartido y esa como que me ayudaba un poquito más. Ok, listo. Entonces, con las promesas pasa lo mismo y con las bendiciones pasa pues también lo mismo. Es como para que vayan haciendo pues el ejercicio entre causa, efecto, general, específico, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Después de eso, sigue la siguiente lección, que me gustaría amarrarla a esta un poquito. Voy a ir acá un momentico. Las cosas que son semejantes y las cosas que son distintas. ¿Sí? Dice, tengo dos nietos que son gemelas, idénticas. De hecho, son tan parecidas que de ninguna manera puedo distinguir la una de la otra. Su padre también tiene la misma dificultad. Su madre, al parecer, es la única persona que las puede distinguir. He estado con ellas en público y observando como cómo las personas no las conocen, perdón, cómo como personas que no las conocen relacionan como si estuvieran viendo doble. Las señalan y dicen, miren, miren, gemelas. ¿Por qué relacionan así? Porque en el momento que vemos dos cosas que son semejantes, especialmente cuando menos lo esperamos, la semejanza capta nuestra atención. El mismo fenómeno es cierto en cuanto al estudio bíblico. Las semejanzas se destacan igualmente, lo hacen los contrastes. Es por esta razón que la cuarta y la quinta pista deben buscar, perdón, es por esta razón que la cuarta y la quinta pista que debes buscar cuando observa las escrituras son las cosas que son semejantes y las cosas que son distintas. Para eso vamos a estudiar el símil y vamos a estudiar la metáfora, que me parece um, eh, un tema. Básicamente, en las cosas que son semejantes y son distintas se utiliza mucho la comparación, ¿sí? Pero el autor no me ayuda mucho con el símil y la metáfora, así que encontré esta página que me parece interesante sobre la metáfora y el símil, que vamos a analizar, pero son las que estudia el, 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 el autor allí, ¿no? Dice, la metáfora y el símil son recursos de la retórica que sirven para comparar conceptos, pero una lo hace mediante el nexo comparativo y la otra no. Estos son dos términos que suelen confundirse mucho en la lengua española, pero es importante que sepa la diferencia en un texto. En esta lección de un profesor vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre la metáfora y el símil y qué es exactamente cada uno. Además, vamos a poner algunos ejemplos sencillos que vamos a hacer al final juntos. Espero que no me lo revele la página para que podamos hacer el análisis de la metáfora y el símil. Una metáfora es una figura retórica que utiliza el sentido figurado del significado de las palabras. Usualmente la metáfora se usa para referirse a algo, pero sin nombrarlo directamente. Por ejemplo, a partir de, a partir de hoy te voy a tener bajo la lupa. Esta metáfora hace referencia a que va a tener vigilado al sujeto. Y la frase literal podría ser similar a esta: a partir de hoy te va a tener vigilado. Entonces, es como si en la metáfora la figura que se usa puede ser reemplazable, ¿sí? Se reemplaza. Hay un hilo delgado entre el símil y la metáfora, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque me parece que esta página me explica muy bien el tema. La metáfora, a ver si estoy bien.
La metáfora es un recurso muy empleado en la literatura, sobre todo en el campo de la poesía, pero también es de habla coloquial. Sirve para un significado diferente a las palabras del que tendrían si la leyésemos literalmente. La metáfora puede tener una finalidad estética, es decir, se utiliza para embellecer una oración, de forma que quede más poética, pero también puede tener una función irónica, cómica o de sorpresa. Por ejemplo, vamos a trabajar que el tiempo es oro. ¿Sí? Yo puedo eh, eh, reemplazar el oro por valioso. El tiempo es valioso, el tiempo es oro. Eso es una metáfora. Esta oración se podría traducir como vamos a trabajar que el tiempo es muy preciado, pero en ningún momento está refiriéndose a que el tiempo tiene el mismo color que el oro o la misma textura. ¿Sí? Entonces, cambiaría si yo dijera que el tiempo es como el oro. Ya ahí las cosas cambian y ya no sería una metáfora. Vamos a verlo. Las metáforas son capaces de relacionar dos capas diferentes, que tienen semejanza en algún aspecto concreto. Para conocer mejor el tema, bueno, vamos a ir más acá. El símil. El símil es una figura retórica, entonces la metáfora es una figura retórica, el símil es una figura retórica que también entran dentro del campo de la comparación, ¿cierto? Y sirve para mantener una relación entre un concepto real y otro imaginario. Por ejemplo, tu exnovia era fría como un témpano. Esta oración hace referencia a que su exnovia era muy fría y compara ese adjetivo, es un adjetivo, con el objeto que se caracteriza por ser muy frío, en este caso el témpano de hielo. Entonces, es frío como el témpano de hielo. Ahí viene una comparación símil, que es lo que estamos estudiando ahorita. Se trata de un elemento muy fácil de identificar, ya que siempre se nombrarán los dos elementos que se comparan y tendrán un nexo comparativo. Por lo general, estos nexos comparativos suelen ser los siguientes: como, cual, igual que, semejante a, tan, etcétera. Aquí puedes conocer más sobre los nexos que pueden unir esas oraciones. En la literatura se usa la figura para elevar algo cotidiano y hacer que tenga una belleza estética superior o igual o un impacto más fuerte en el lector. En el lenguaje hablado también solemos usar una gran cantidad de símiles para hacernos entender y captar la atención de nuestros oyentes. Por ejemplo, mi corazón está abierto como un tesoro. ¿Sí? Entonces, está abierto como un tesoro. A ti como ¿Sí? Entonces sería así como un tesoro. Entonces ahí está el nexo, como un tesoro. Mientras que en el tiempo es oro, ¿sí? Literalmente está diciendo que el tiempo es valioso. ¿Sí? Yo puedo cambiar la palabra oro por, por, por valioso o precioso, que es el significado del oro que se utiliza allí, ¿no? Es una forma bonita. Mi corazón está abierto como un tesoro, es una forma bonita de decir que entrego todo lo que hay dentro de mí. Además, causa un impacto más profundo en la persona que lee la oración. Estudiando un poquito, vi que el símil requiere un poquito más de profundidad, en cierta manera. Usted requiere ir un poquito más allá, ¿no? En la comparación que se hace. Los símiles también pueden adquirir un tono humorístico y sarcástico cargado de ironía. Por ejemplo, no corras más que estás sudando como un testigo falso. Entonces, fácilmente siempre hay una conexión y es fácil entenderlo por lo que lo une como el cómo, así como, etcétera, etcétera. Listo. Diferencias entre la metáfora y el símil. Otra vez, es una línea delgada que usted y yo tenemos que aprender a entender, ¿no? Aunque estas dos figuras del lenguaje puedan parecer muy distintas a simple vista, existen algunas diferencias que nos ayudarán a identificar si nos encontramos frente a una metáfora o frente a un símil. Punto número 1. El símil compara el significado de dos cosas que tienen una característica en común, mientras la metáfora directamente sustituye la una por la otra.
Por ejemplo, como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Es un símil o una metáfora? ¿Un símil? ¿No? Una Una metáfora, metáfora. ¿Por qué, metáfora. por qué la una y por qué la otra? Está comparando, la metáfora está comparando o está acentuando a la persona con el cielo. Y el símil, porque le está dando como un parecido, como una similitud, como lo dice su palabra. ¿Hay alguna palabra nexo? Pues es que tú dijiste así como, ¿Cómo? El por cómo. eso Entonces, pensé que era es un símil. símil. ¿Sí es un símil? Claro. Ah, Como el ciervo brama por las corrientes las corrientes de agua, ¿sí? Así clama por ti, el alma mía. Entonces es una comparación, símil, ¿cierto? Porque está un así como, un como, etcétera, etcétera. El La símil ve comparación de esa es claramente con así. cómo, Ahí lo define más esa expresión así, sí, así como. así como. El símil se ve claramente como se está comparando un concepto con el otro, mientras que la metáfora descarta el elemento real para quedarse solamente con el ficticio, ¿sí? O sea, el tiempo es oro. No es así como el oro, sino el tiempo es oro. Es algo valioso, ya lo reemplaza, ¿sí? Y es el valor del tiempo. El símil siempre será una comparación. En la metáfora se entiende cuando se utilizan frases en sentido figurado, ¿cierto? A ver, estaba pensando, bueno, ahorita miramos en la lección que hay otros ejemplos ahí que nos ayudan también. Disculpe, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Nos Señor, regala el link de la página en de WhatsApp, tan esta, amable. Sí, sí, me gustaría, porque yo soy como difícil de aprender de una. ahí lo coloco en hermenéutica. Gracias, pastor. Por eso acudí a otras herramientas porque para mí también me cuesta trabajo a veces am, Diferenciar, hacer la diferenciar, diferenciación. ¿no? Es que a veces necesita uno práctica. No, no es tan difícil, pero sí necesita un poquito de práctica, ¿no? Ah, Constancia en los ejercicios. ¿cómo? Constancia en los ejercicios. Sí. Dice, el símil es muy fácil de comprender, mientras la metáfora necesita de más conocimiento de lo que se sustituye para ser comprendido, ¿cierto? Eh, estaba pensando, fíjense que dice, lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Símil o metáfora? Metáfora. Metáfora. ¿Por qué metáfora. lo uno y por qué el otro? Porque está haciendo la misma, prácticamente la misma expresión de que tú nos pusiste de ejemplo, el tiempo es oro. Está Si no hay excluyendo una conexión, si no hay una ¿Cómo? conexión. Ajá, no es como no es como, ¿cómo es? Lámpara, ¿cómo era? es así como los ojos. Sí. Lámpara es como los ojos, o sea, es como la afirmación. Ah, pero espérate. ¿Es como los ojos? No, No, lámpara es a los ojos. lámpara, dice, Lámparas a mis pies. no, no, no.
Estamos en el Sermón del Monte. Lámpara del cuerpo es el ojo. Es el Dice, ojo. es el ojo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, Lámpara del cuerpo es el no ojo. es como el ojo. O sea, no está diciendo no es como el ojo o no es así como el ojo. Si dijera es como el ojo o así como el ojo sería símil. Pero como está diciendo es el ojo, es una metáfora. Pues yo digo que es por eso, ¿no? Pastor, creo que es en la nueva versión internacional que le está haciendo hoy. 6:22. Ahí está, si no lo está bien. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Sí? Entonces no dice que es como el ojo, sino es el ojo, lo cual Es el ojo. es una Metáfora. metáfora. Ah, ¿Sí? Aunque más abajo, si usted mira, hay metáforas dentro de metáforas. ¿Sí? Por eso a veces es más difícil el significado, porque esto es una metáfora de realmente la visión de la vida. ¿Sí? Va mucho más allá. Usted requiere un estudio para entender, pues, la metáfora. Y algunos ni siquiera logran entender la metáfora que está dentro de esa metáfora. Ok, sigamos adelante. Mientras el símil vincula dos conceptos que se comparan con un nexo, la metáfora no usa ninguna unión. ¿Sí? Punto. El tiempo es oro. Ya. ¿Sí? Eres fría como un témpano de hielo. Entonces, está dando la tesis que eres fría y luego viene el punto de comparación. ¿Cierto? Muy bien. Voy a dejar de compartir para hacer el ejercicio que me gustó. A ver, aquí no siendo tan bíblicos, ejemplos de metáforas y símiles, según tiene la página, ¿no? Sus manos suaves y bellas como el terciopelo, símil o metáfora. símil, Símil. Ok, Símil. porque compara ok. como Ujú. Este lugar es un paraíso, metáfora o símil. Metáfora. Metáfora. metáfora, Ay, pero qué pilera, están pero volando. Estás en las nubes, metáfora o símil. Metáfora. Metáfora. metáfora, Ok. Los mundos sutiles como pompas de jabón. Símil. símil, Correcto, símil. Ellos seguían sin moverse quietos como estatuas. símil, Símil. Símil. Ok, muy bien. Ah, tu voz es música para mis oídos. Metáfora. Metáfora. Ah, queda un largo camino para tu boda. Metáfora. metáfora, Metáfora. Ok. Come como una lima. Símil. Símil. Peligroso como mar tormentuoso. Símil. Símil. A ver, esa es la idea. Esa es la actitud. aprendimos, Qué bien. Estamos El en la autor ruta. también. El autor también tiene aquí, pero la reparte entre las cosas que son semejantes, metáfora, y las cosas que son diferentes, también metáfora, ¿no? Eh, entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y hay un último elemento eh, de las cosas que son distintas. Acuérdese que estamos las cosas que son relacionadas, semejantes y distintas. Y dentro de las cosas que son semejantes y distintas está el símil y la metáfora. Pero también está el uso de palabras pero y más. Dice, la palabra pero y más son pistas que indican que habrá un cambio de dirección. Ya hemos visto en varios pasajes cuán importantes son estos términos. En el Sermón del Monte Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
Fíjense que ahí ya hay un contraste, ¿cierto? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. En Gálatas 5 describe las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Manifiestas son las obras de la carne más el fruto del Espíritu. Entonces, pero y más. En Hechos 1:8, el versículo que observamos en detalle empieza, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas cómo esto nos condujo a mirar el contexto? Donde descubrimos que al Señor conversando con los apóstoles, ellos querían saber si estaban a punto de establecer el reino. Y les contestó que no les tocaba a ellos saber el tiempo y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Si hiciéramos un estudio comparando esos dos elementos, encontraríamos muchas cosas, ¿no? Las palabras pero y más son dos de las palabras más importantes que encontramos en un estudio de las escrituras. Cuando quiera que las aves, perdón, cuando quiera que las aves, que las ves, detente y pregunta, ¿cuál es el contraste que se usa ah, ahí o que se hace ahí, ¿no? Entonces, ¿para Así qué? lo estás compartiendo por si querías compartir. Perdón. Y la última es la ironía, que yo creo que nosotros somos buenos en eso también, ¿no? Déjame mostrarte solamente un caso más del contraste que es excepcional. También se encuentra en el Evangelio de Lucas. Jesús está viajando en la región de Galilea y explica todo el tema de lo que está pasando, deja la muchedumbre, él se baja después del barco, la gente lo apretuja por todas partes, etcétera, etcétera. Y en este momento ocurre un contraste irónico. Una mujer con un problema crónico de hemorragia, quizás una enfermedad ginecológica, tal vez otra cosa, el texto no nos dice, de alguna manera lucha en medio de la multitud para acercarse detrás de Jesús y al tocarle queda sanada. De repente Jesús dijo, de pronto Jesús se detiene y la gente también se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Cierto? Una ironía. ¿Por qué ironía? Pues, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Sí? Tan inteligente y tantos que le han tocado. ¿Por qué pregunta eso, cierto? La pregunta es casi cómica. En realidad es divertido ver la reacción de los discípulos. ¿Quién te tocó? Señor, te han estado tocando desde que bajamos del barco. Lo estaban apretujando, ¿no? Pero Jesús sintió un toque especial. Este es el contraste que Lucas quiere que veamos en medio de una crisis. En la mitad de una multitud, una mujer desconocida se acerca secreta y calladamente al Señor en fe y él lo reconoce. Se destaca de la multitud por su fe. Lucas lo escribe de forma tal que nos damos cuenta de ella y aprendamos por medio de su ejemplo, ¿cierto? Entonces es parte de la ironía, para que lo tengan en cuenta. Cosas que son semejantes y cosas que son distintas aprovechan la fuerte tendencia humana de comparar y contrastar. A medida que estudias las escrituras, escucha esa voz en tu cabeza que te dice, un momento, este pasaje es semejante al que leí ayer, o esta sección es distinta a cualquier otra del libro. Estas son señales muy claras de que el autor está usando cosas semejantes y otras distintas para comunicar el mensaje. Y ahí viene el hazlo tú, que es el que van a hacer para esta lección. Hicimos dos lecciones, pero ustedes van a hacer la 32. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Es para después de la semana de receso? No, las remanas esas son para los colegios. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener semana de receso, si no, no terminamos hermenéutica. Ya que vivimos el semestre de receso. ¿Preguntas, inquietudes? Mm, Básicamente les enviamos las lecciones, estudienlas, analícenlas. Obviamente no hagan la tarea ya se habrá dado cuenta que las tareas están desarrolladas en las lecciones. No se auto haga trampa, sino haga usted la tarea y después sí analícela. Este, pero básicamente hay cosas que no se te van a quedar, pero
la idea es poner en su mente, en ese proceso de estudio de la palabra, que hay detalles que usted debe tener en cuenta, ¿sí? Más adelante usted tendrá que regresar al material y analizar con más detalle cada lección que hemos estudiado, ¿no? Pero entonces, ahí básicamente cubrimos toda la mano, ah, para que las tengan ahí en cuenta. ¿Preguntas? Entonces, hacen el hazlo tú de la lección 32, por favor, para la próxima clase. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Dios mediante. Gracias, pastor. Que Dios le siga Muchas recuperando. gracias. Pastor, Gracias, feliz noche. Buenas Osito. noches y descanse. Bendiciones. A todos. Feliz noche. Amén.